Muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jonathan Gaspar Borbón y me da mucho gusto saludarlos en este día y darles la bienvenida al curso Armonía de los Evangelios. Ese va a ser nuestro tema central durante las próximas sesiones. Y bueno, vamos entrando directamente al tema, Armonía de los Evangelios. Vamos a tocar dos palabras claves el día de hoy. Una es precisamente armonía y la otra es evangelio. Y vamos empezando con el asunto de la armonía. ¿Qué es la armonía de los evangelios? Bueno, básicamente es un concepto muy simple. Es la concordancia que existe entre los evangelios bíblicos, que en este caso sabemos que son cuatro, que son, repítanlo conmigo ahí en su casa, Mateo, Marcos, Lucas, muy bien, y Juan exactamente. Entonces, definamos lo que es la armonía o la correspondencia, como lo dijimos hace un momento. Bueno, el diccionario de la Real Academia Española nos dice que la armonía es la correspondencia o la conformidad de una cosa con otra. En este caso estamos hablando de que entre estos cuatro escritores que escribieron acerca de la vida de Jesús, bueno, vamos a encontrar que existe una armonía, es decir, existe una correspondencia entre estos cuatro. Y pues así dicho, simple y llanamente, pues es muy fácil decir, sí, hay una correspondencia, escribieron exactamente lo mismo eh, y hablan acerca de lo mismo. Pero yo le voy a decir, tome usted a cuatro personas, al azar, vaya a la calle, salga, déles un tema para escribir en común, ah, y vamos a ver si escriben exactamente lo mismo acerca de ese tema. Muy probablemente, pues obviamente cada quien tiene su punto de vista, su forma de pensar y va a escribir conforme al tema, de acuerdo a lo que piensa, a lo que cree, a lo que siente. Entonces es importante hacer notar esto, de que tenemos a cuatro personas que escriben acerca de un tema central, que en este caso es la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo, desde su punto de vista, desde su óptica, desde su criterio, su forma de pensar, basados en su cultura, basados en su grado académico, basados en sus emociones y en lo que sentían. Y podría haber sido muy fácil que estas cuatro personas, si no tuvieran un, un ser o algo que los estuviera uniendo, escribieran cosas que en algún momento dado fueran diferentes en su perspectiva, fueran diferentes en su forma de ver las cosas. En este caso, estas personas sabemos que tenían un punto en común, un punto de unidad, que es el Espíritu Santo. Así que no importaba que Lucas fuera todo un científico de su tiempo, fuera un médico, no importaba que Juan, siendo un pescador, muy probablemente era una persona que no tenía un grado académico elevado, era una persona que no tenía mucha cultura. Y bueno, ¿qué podemos decir de Mateo y de Marcos? Pues también diferentes formas de pensar, diferentes contextos sociopolíticos, culturales, de rangos de edades. Entonces, estas cuatro personas realmente tuvieron que ser amalgamadas, unidas por un solo elemento común. Y en este caso ese elemento común fue el Espíritu Santo. Y es lo que nos hace a nosotros tener la seguridad, la certeza de que precisamente hay una armonía entre estos cuatro escritores que hablaron acerca de la vida de Jesús. Entonces, esa es la razón por la que nosotros hoy día podemos afirmar que entre estos cuatro escritores hay un acuerdo. Si lo queremos ver desde la forma más simple o menos complicada, por decirlo de alguna forma, es aceptar el hecho de que el Espíritu Santo unió sus criterios, unió su forma de pensar y nosotros hoy podemos en día disfrutar de la vida y la obra de Jesús descrita a través de estas personas, a través de estos personajes. Y podemos estar seguros de ellos porque esa concordancia, esa armonía no ocurre únicamente en los cuatro evangelios. Sabemos que la Biblia tiene 66 libros escritos por una gran cantidad de autores diferentes a través del tiempo, uh, que volvemos a lo mismo, tenían diferentes criterios, diferentes formas de pensar, diferentes grados académicos,
Entonces sería muy sencillo pensar, o sería muy fácil saber que estas 66 personas a lo largo de toda la historia de la humanidad tendrían alguna discrepancia en forma de pensar y sentir. Por lo tanto, escribirían, o en el momento de que comparáramos sus escritos unos con otros, diríamos, lo que este personaje dice no concuerda con lo que este dice. Sin embargo, cada uno de nosotros podemos dar fe y testimonio de que la palabra de Dios, la Biblia, es armonía, es armoniosa entre sí. Es como comparado de una forma, un ejemplo algo coloquial, como un cuarteto de voces, que si tú escuchas a cada uno de los diferentes cantantes por separado entre sí, dices, ay, que tiene buena voz, domina su tesitura, domina su timbre de voz y se escucha bien. Pero cuando los empiezas a ensamblar, cuando empiezas a unir esas voces, empiezan precisamente a formar un ensamble de voces que hace que cada una de las demás voces luzca, se aprecie mejor lo que está haciendo, y cuando lo escuchas te da precisamente una armonía muy agradable al oído. Esto es lo que sucede con estos evangelios, con estos 4 escritores. Cuando tú lees algo que Mateo escribió y de pronto encuentras la misma historia en Lucas, tú encuentras que lo que Marcos dice, lo que Mateo y Lucas dicen se complementan, y luego tenemos a un Marcos escribiendo también y se complementa el escrito. No encuentras un elemento de discrepancia, no encuentras un elemento disonante, no encuentras algo que diga, ah, caray, ¿qué está pasando aquí? Si Mateo está diciendo una cosa y Marcos otra, y Lucas está diciendo otra, y para rematar viene Juan y termina de hacer una carambola en este choque de ideas. Eso es algo que nunca vamos a encontrar en estos 4 evangelios. Lo aceptamos y lo creemos por fe, pero también existen elementos de estudio e históricos que nos pueden dar a nosotros la seguridad y la certeza de que estos 4 evangelios están escribiendo cosas totalmente en acuerdo, como el ejemplo que les mencionaba de estas 4 voces que ensambladas dan una muy buena y perfecta armonía. Ahora, vamos a referirnos a lo que es la palabra evangelio. Déjenme consultar aquí en mis notas rápidamente. Tenemos que hablar acerca de lo que es evangelio, ¿ok? Bueno, por si ustedes no están relacionados con el término, la palabra evangelio, como nosotros la conocemos en nuestro idioma español, es una palabra que tiene su origen en el latín. La palabra base para la palabra evangelio es la palabra evangelium, y esta palabra a su vez proviene del griego evangelion. Si nosotros la leemos en español, el equivalente es evangelion. Esta misma palabra evangelion está compuesta por 2 vocablos. El primero de ellos es ev y el otro gelion. El vocablo ev, que significa bien, su traducción es bien, y ángelos, que expresa un mensajero o un mensaje. Por lo tanto, esta palabra evangelio significa una buena nueva, un mensaje feliz, un buen mensaje o un nuevo mensaje feliz. Entonces, eso es lo que la palabra evangelio para nosotros viene a significar: un buen mensaje, un mensaje feliz. Perdón, aquí me estoy peleando con mi cable. Evangelio, un buen mensaje, un mensaje feliz, un mensaje que nos trae esperanza, un mensaje que nos trae paz, un mensaje que nos trae gozo, un mensaje que viene a llenar nuestra vida y a darle significado. Eso es precisamente la obra de Jesús en nuestras vidas. Entonces, de ahí la importancia de saber que estos 4 personajes están escribiendo precisamente en armonía, en conjunto, en una total y completa concordancia, que únicamente pudo haber sido dada por la figura del Espíritu Santo, quien fue quien inspiró a estos hombres a escribir las cosas que escribieron, a plasmarnos en papel, en papiro,
lo que Jesús hizo por nosotros en nuestra vida. Retomando las notas originales, hay otra palabra que es importante y que lo vamos a estar tocando a lo largo de nuestro curso, y es la palabra sinóptico. ¿Qué es esto de sinóptico? La palabra sinóptico tiene que ver o nos quiere decir que algunos elementos tienen la misma perspectiva o tienen el mismo punto de vista. Haciendo referencia a esto, tenemos que, o no sé si en alguna ocasión ustedes han escuchado, que tenemos los evangelios sinópticos. No quiere decir que existan otros evangelios, pero esta palabra está haciendo referencia a 3 de los 4 evangelios con los que vamos a estar trabajando y estudiando, que son el evangelio de Mateo, o el evangelio según Mateo, el evangelio según Marcos y el evangelio según Lucas. Estos 3 evangelios son los que se llaman o se conocen como evangelios sinópticos. ¿Y cuál es la razón de que se conozcan con este nombre? Y es como dijimos hace un momento, es porque tienen una misma perspectiva o tienen un mismo punto de vista. Y esto no quiere decir que Juan sea un evangelio que tenga otra perspectiva o que tenga otro punto de vista. Simple y sencillamente es que si vamos analizando los evangelios, pues vamos a encontrar que tanto en Mateo, Marcos y Lucas encontramos historias similares, historias, es decir, el relato de la misma historia. Por ejemplo, Marcos es uno de los 4 evangelios, es el más corto. De hecho, a Marcos lo encontramos contenido, todo lo que él escribió, lo encontramos contenido tanto en Mateo como en Lucas. De modo que es por eso que tenemos la misma historia repetida en algunos de estos 3 evangelios. Sin embargo, vemos que Juan, hay algunas historias que él no las cuenta. Y hay muchas historias que coinciden en Mateo, Marcos y Lucas. Por eso se llama que son sinópticos, porque cuentan la misma historia, y lo interesante es que la cuentan desde diferente óptica, desde diferente perspectiva la abordan. Eso es por la forma como el Espíritu Santo los inspiró a escribir. Y entonces tenemos a un Juan que él aborda otras obras, otros temas de la vida y la obra de Jesús que no están en estos otros 3 evangelios. Así que Juan no es un evangelio sinóptico como lo vienen siendo estos 3 anteriores. Espero dejar claro el punto, y si no, háganmelo saber en sus comentarios y en sus correos electrónicos para desglosar mejor el tema. Pero bueno, quedémonos con este concepto de que Mateo, Marcos y Lucas son evangelios sinópticos porque tocan el mismo tema varias veces, abordan los mismos temas varias veces, y Juan se centra en otros hechos acerca de la vida de Jesús que estos 3 anteriores evangelistas no están viendo o están abordando otros puntos, o está abordando otro punto de vista. Entonces, hablemos de Mateo. ¿Quién es Mateo? Antes de que Jesús lo llamara y lo convirtiera en un discípulo de él, en un seguidor de él, sabemos que Mateo era un cobrador de impuestos. Era una persona que se dedicaba a cobrarle impuesto a sus conciudadanos y darle el dinero al imperio romano. Ese era Mateo. Y cuando Mateo escribe su evangelio, escribe su tratado, él está enfocando su atención hacia el judío. Mateo está tratando de convencer al judío de que Jesús es la figura de ese rey mesiánico que ellos estaban esperando. Por eso es que Mateo hace mucha referencia en su escrito a el cumplimiento de las profecías que Jesús en su persona hizo para que el judío pudiera ver a Jesús como el rey mesiánico que ellos estaban esperando. Ese es el enfoque que Mateo, o la presentación que quiere hacer Mateo de Jesús a través de su escrito. El rey mesiánico que ellos en su oportunidad no vieron, que ellos despreciaron, pero que él vino a cumplir en sí mismo todas las profecías que, o valga la redundancia, que los profetas hacían acerca de ese Mesías que estaban esperando. Marcos, ¿qué podemos decir de Marcos? Bueno, Marcos fue un escrito o un evangelio escrito para ser presentado principalmente al ciudadano romano, dado que
Esta es la nacionalidad de Marcos, y Marcos está muy interesado en que el romano conozca a Jesús. Así que Marcos no hace mucha referencia a profecías bíblicas que hablen de Jesús como el Mesías, dado que pues la cultura romana no está esperando un Mesías, ¿verdad? Entonces Marcos enfoca su atención, enfoca su evangelio hacia lo que al romano le interesa o a cómo el romano ve a Jesús. Para los romanos los judíos eran unos siervos, eran personas que estaban para servirlos a ellos, personas que estaban, dado que estaban subyugados por el imperio romano. Así que Marcos nos presenta a un Jesús como la figura de un siervo, una persona que está para servir y no para ser servido. Ustedes ya han escuchado eso en la palabra de Dios. Luego tenemos a Lucas. Lucas también es una persona que en su carácter de gentil, no ciudadano judío, él dirige su atención a el público gentil. Y Marcos tiene una interesante situación que en su carácter de científico, de historiador, Lucas es muy conciso y muy consciente en escribir de una forma muy cronológica. Los hechos que están descritos en el Evangelio según San Lucas siguen un orden cronológico, cosa que no sucede en Mateo y en Marcos. Es por eso que de pronto, aunque eso es tema un poquito más adelante, se ha dado por decir que hay discrepancias cronológicas, dado que de pronto se comparan así literalmente los evangelios entre sí. Escépticos y desertores o detractores de la Biblia han dado por decir que hay en este sentido discrepancias cronológicas. La verdad es que no existan discrepancias cronológicas como tales. Simple y sencillamente lo que está sucediendo es que Lucas, en su carácter de una persona con un grado académico superior, como una persona que se dedica a ser un historiador, él se preocupó o se dedicó o fue guiado por el Espíritu Santo a escribir de una forma más cronológica. Y Marcos y Mateo se dedican más que nada a describir hechos de la vida de Jesús, abordándolos desde el punto de vista que ellos tenían interés para sus lectores. Entonces, como tal, no hay una discrepancia cronológica en sí que sea relevante como para decir que estos evangelios en sí se contraponen, que estos evangelios no cuentan una historia certera. Simple y sencillamente es como cuando nosotros nos sentamos a platicar en una charla de amigos y podemos estar hablando de lo que a una persona le aconteció en algún momento, o estamos hablando de alguna persona y alguien empieza a contar de lo que pasó en su niñez, de pronto alguien se brinca a su adolescencia, alguien regresa a una anécdota de la niñez, alguien está hablando de una anécdota de esta persona en su vida, en su etapa adulta, y simple y sencillamente estamos siguiendo no un orden cronológico en la vida de la persona, simple y sencillamente estamos recordando eventos y contando cosas que tienen que ver con su vida. ¿Me explico? Entonces, no es que exista una discrepancia cronológica entre los escritos, entre los evangelistas, simple y sencillamente es que están abordando temas de la vida de Jesús y los plasman tal como los van recordando, como es lo que sucede en una charla trivial entre amigos, entre personas que se sientan a tomar un café. Por cierto, con permiso, ya me hacía falta. Entonces, eso es lo que tenemos entre estos tres evangelios, entre los tres evangelios que dijimos que se llamaban como el conjunto de los tres. Exacto, evangelios sinópticos. Están narrando hechos, los mismos hechos de la vida de Jesús, pero alguien lo dijo primero, alguien lo contó después, y Lucas tuvo, el Espíritu Santo tuvo el atino, el acierto de decir, a ver Lucas, ponte a escribir un poquito más en orden para presentarlos de esta forma los hechos de Jesús. Y luego tenemos a un Juan. ¿Quién es Juan? Bueno, ya dijimos que Juan es un pescador, también es un judío. Y Juan fue llevado por el Espíritu Santo a escribir con mucho más detalle
perdón, estoy consultando mis notas. Es llevado por el Espíritu Santo a escribir acerca de revelaciones acerca de la persona de Jesús, de quién era este Jesús. Es un enfoque también llevado hacia los judíos, el de Juan, pero un poquito diferente al de Mateo, en el sentido de que Juan se ocupa más de que el judío se le revele la persona divina de Jesús. Mateo nos está hablando de un rey mesiánico, de un Mesías que vino a cumplir las profecías descritas por sus profetas, y Juan nos está presentando a un ser divino que en su figura y en su persona vino a encarnarse como hombre. Ese es el escrito y ese es el mensaje principal que tenemos en el Evangelio de Juan. Más adelante vamos a estar hablando y desglosando un poquito más a detalle cada uno de estos conceptos. Ahora, quiero retomar un poquito algo de lo que dije hace un momento, que era precisamente acerca de los errores que en algunas ocasiones se nos hacen ver o se nos quieren hacer notar por detractores y de personas que quieren desacreditar el concepto de la Biblia como la palabra de Dios. Y ya mencionamos uno de estos, que eran errores cronológicos. Y bueno, nada más para ahondar un poquito en esto, se alegan ciertos detalles cronológicos cuando se ponen a Mateo, Marcos y Lucas. Bien, se ve que estos escritores están hablando de los mismos eventos, pero si los ponen uno a uno, de pronto uno lo menciona antes, uno lo menciona después, de pronto unos sí coinciden y entonces es muy común querer decir o querer afirmar que hay errores cronológicos, cuando la importancia de los evangelistas de Mateo, de Marcos y de Lucas es hacer simplemente ver los hechos, la obra de Jesús, sin importar si uno lo menciona antes, alguien lo menciona después, alguien sí coincide. Simple y sencillamente se está narrando la vida y la historia de Jesús en estos tres evangelios, bueno, los cuatro evangelios de hecho, pero estamos hablando de los evangelios sinópticos porque quiero dejar muy enfatizado el punto, por eso lo menciono repetidamente, de que están hablando estos tres evangelistas acerca de muchos hechos muy similares o están describiendo el mismo hecho en varias ocasiones. Entonces, error cronológico no lo podemos afirmar, error cronológico no podemos decir que existe porque no están siguiendo un orden. No es la intención de los escritores narrar las cosas en orden cronológico. Tenemos a un Lucas, un hombre dedicado, un hombre dedicado al estudio, un hombre que tuvo una, pues por decirlo de alguna forma, una carrera universitaria. Entonces él está mucho más acostumbrado precisamente al método científico, al orden de alguna forma, dicho estrictamente. Y entonces él sí tiene precisamente esta lucidez, por decirlo de alguna forma, de escribir de una forma más cronológica. Sin embargo, lo que es relevante y lo que es importante en este caso es el mensaje de Jesús. Entonces, ellos, aunque están escribiendo de una forma no cronológica, tanto Mateo como Marcos y Lucas sí, no hay discrepancia en el mensaje central. No importa si uno lo cuenta al principio, en el medio, al final del Evangelio, no importa eso en realidad, porque el mensaje no discrepa. El mensaje central, que es que Jesús vino a darle al hombre salvación y vida eterna, ninguno de ellos se contrapone en su momento. Ninguno de ellos hace que el otro personaje o el otro escritor parezca que no tiene la razón o parezca que se está equivocando. Espero dejar muy bien sentado este punto. Con respecto a otros detalles que se alegan como detalles o errores entre los evangelios, está por ejemplo, hay uno que es muy mencionado y no sé si ustedes en otras ocasiones ya lo han visto también. Vamos a ver estas citas bíblicas en Mateo 28:5, Marcos 16:5, en Lucas 24:4 y en Juan 20:12. Tenemos una historia
que los cuatro la toman, que es cuando van los discípulos al sepulcro a ver a Jesús, recién fallecido, recién muerto. Ya se sabe la noticia de que vienen las mujeres a decirles que no está el cuerpo de Jesús y van corriendo todos a verlo. Y entonces tenemos que en este texto, en estas citas bíblicas que les mencioné, Mateo y Marcos mencionan a un ángel que les da la noticia. Y tenemos a Lucas y a Juan que mencionan a dos ángeles que les dan la noticia. Y entonces eso de pronto puede ser, o es de hecho, un tema de conversación entre personas que quieren afirmar que la Biblia está cometiendo un error y los autores de la Biblia se están equivocando. Porque dos evangelistas hablan de un ángel, otros dos evangelistas hablan de dos ángeles. Y hay un error, se están equivocando, la Biblia se contradice. Pero una vez más volvemos a lo que es el mensaje central, el mensaje importante. No importa si Mateo y Marcos hablan de un ángel, no importa si Lucas y Juan hablan de dos, no importa si otro o alguno de ellos hubiera dicho una multitud de ángeles como en el nacimiento de Jesús. Lo importante en este caso es el mensaje central que decía, ya sea que fue por uno, por dos o por muchos ángeles, fue el mismo. Ese mensaje central en ese momento, en esa parte de la historia de los evangelios fue, no está aquí, ha resucitado. No importa cuántos ángeles lo dijeron, no importa si es uno, no importa si es dos, no importa si alguien dijo uno, alguien dijo dos. El tema es que todos escucharon el mismo mensaje. Y eso es lo realmente importante. Y así como estas situaciones podemos encontrarnos algunos otros detalles menores que para un caso de estudio serio nos vamos a dar cuenta que aquí lo importante es el mensaje. Jamás vamos a encontrar a los cuatro evangelistas contraponiéndose o discrepando del mensaje de Jesús. ¿Sí? ¿Está claro el punto? Entonces vamos a seguir hablando de esto un poquito más adelante en otras sesiones. Quiero por último dejarlos con esta idea. Como el resto de los 66 libros de la Biblia, estos 4 libros que van a ser nuestro caso de estudio en nuestras sesiones, son un testimonio para nosotros acerca de la vida y de la obra de Jesús. Tenemos a 4 personas muy diferentes en cuanto a su criterio, en cuanto a su forma de pensar, en cuanto a su forma de vivir, en cuanto a su forma, y digo de vivir antes de la vida, antes de que Jesús llegara a ellos. Y aún después de que Jesús estuvo con ellos, bueno, en el caso de Mateo y de Juan, Marcos y Lucas ya vivieron la vida del Espíritu Santo, haciendo el trabajo en sus vidas. De cualquier forma, como haya sido, no pudieron haber estado ellos de acuerdo si no hubiera el elemento, como dijimos al principio, el elemento común entre ellos que fue el Espíritu Santo guiándolos para escribir acerca de la vida de Jesús, como lo dice en 2 Timoteo 3:16, ¿sí? La historia, la profecía, los detalles personales, todo lo que ellos hablaron acerca de Jesús son una perfecta y completa armonía. Están precisamente bien compenetrados, bien concordantes entre sí, para que hoy en día nosotros podamos disfrutar de evangelios que nos hablan acerca del maravilloso Dios que nosotros tenemos. Bueno, esa ha sido nuestra primera sesión el día de hoy, mis estimados alumnos. Espero que la disfruten y la consulten varias veces durante la semana para que le saquen el mayor provecho posible. Y aquí viene mi parte favorita, lo que a todos los profesores nos encantan, que es la tarea. Y vamos a estar dejando tareas porque es la forma como vamos a acreditar el curso. Entonces, su primera tarea para esta semana va a ser la siguiente. Como hemos hablado de los evangelios sinópticos y hemos hablado de que Mateo, Marcos y Lucas abordan los temas de Jesús, muchos de los mismos temas de Jesús, pues su próxima tarea va a ser la siguiente. Me aclaró la garganta. Van a buscar en Mateo, Marcos y Lucas una historia que los 3 evangelistas cuenten. ¿Sí? La misma historia narrada por los 3 evangelistas, y me van a decir cuál es la historia y en qué pasaje de cada uno de estos evangelistas está esta historia. Y me van a buscar
una narración o algo que Juan haya narrado acerca de Jesús que no esté contenido en los 3 anteriores evangelios. Esto para que nos quede muy claro lo que es el asunto de los evangelios sinópticos y por qué Juan no entra en esa categoría. Espero sus escritos, espero sus tareas en el correo electrónico. Ahí lo voy a estar revisando y les voy a estar devolviendo sus anotaciones y comentarios con respecto a la tarea. Bendiciones, tengan una buena semana. Nos veremos en la próxima sesión. Hasta luego.